Porque los caminos del arte son vastos y complejos, hablamos con Vanessa Montoya, alias Friné, que es historiadora y modelo artística, para conocer la importancia de las mujeres y de las modelos mujeres en el arte. Esto es lo que nos contó. Estamos en una nueva entrega de La Hoja Suelta, este podcast donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología, y en esta ocasión vamos a hablar de arte y desde otra perspectiva, porque siempre pensamos en la gente que ejecuta el arte, que es artista, pero vamos a darle una vuelta y ahorita hablamos de quién nos acompaña. Antes les saludamos con mucho gusto sus anfitriones Wendy Osorio y Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza aquí en Libreta Negra MX. Nos dimos la tarea de contactar y de invitar a Vanessa, que es historiadora y además es modelo artística. Vanessa, un gustazo que estés por acá en el estudio de Libreta Negra MX. Pues un gusto para mí, me encanta que me hayan invitado, muchas gracias. Pues el gusto es mutuo, Vanessa. Entonces, el tema va a estar, por supuesto, pues lleno de preguntas. Esperemos resolver más de las que se puedan generar, pero hablar de esta cuestión, ¿no?, del arte, pero además un aspecto muy importante que iremos desglosando es el papel de nosotras, ¿no?, de las mujeres en cuanto a esta área de la expresión humana. Pero podríamos empezar con una pregunta muy importante, ¿no? O sea, hablar de precisamente la historia del arte. ¿Qué es para ti esta área? Bueno, ahí yo ya estoy dando una idea mía, esta área de expresión humana. Pues yo estudié historia, entonces me enseñaron a investigar cualquier tema, pues tomar las fuentes, etcétera, y realmente no me interesaba la historia del arte. Pero como empecé a modelar, hubo algo ahí que se abrió. Ustedes sabrán que en la historia y en la investigación histórica es raro encontrar temas no abordados, ¿no? Entonces, ahí, desde mi ejercicio como modelo, encontré que había un vacío historiográfico y dije, esto es oro. Y es que me empezó a interesar justo la narración de la historia del arte, la investigación, porque hay un sujeto que siempre está volando y que lo ha acompañado siempre, ¿no? Que es la figura del modelo, pero en las narraciones no se encuentra como un sujeto activo. Siempre son como tipos anécdotas o chismes de modelos, pero no como alguien que tiene un rol importante dentro del taller, dentro de la creación y de la enseñanza artística. Claro, y que además ya en el resultado, ¿no?, en la cuestión material, luego por ahí sí se pueden ver, ¿no?, estos aspectos que el propio modelo está transmitiendo, ¿no? Entonces, quizás sea un poco más complejo para nosotros, simples mortales, que a veces vemos, ¿no?, estas piezas o el trabajo de los artistas. Y es muy importante esta parte que nos dices, porque no nos detenemos muchas veces a pensar, ¿no?, cómo es que esta obra se terminó, quiénes participaron en ella, ¿no? Entonces yo creo que es sumamente necesario hablarlo. Además, recalco una vez más, por aquella cuestión de que gran parte de quienes han fungido con este papel de modelos, pues han sido también mujeres, ¿no? Y creo que ahí hay un punto interesante, porque al final del día hay una relación en esta parte de modelar, lo que tiene que ver con el arte, y es por qué necesitamos modelos, ¿no? Y en este sentido, pues nos remite a lo que es el cuerpo humano al final del día, y que está muy representado en el arte en diferentes dimensiones. De hecho, hace rato estábamos hablando aquí de nuestro mantel, que es una figurilla de Tlatilco, que pues básicamente es la figura humana, pero en realidad no existe una sola forma de ver el cuerpo humano, y mucho menos en la historia. Entonces cuéntanos cuáles son las perspectivas del cuerpo humano y cómo se relaciona esto con pues modelos en el arte. Bueno, se ha dicho que muchas veces el modelo solamente es una referencia visual de la anatomía, ¿no?, que es importante, pero también hay una co-creación entre el artista, el dibujante y quien está aprendiendo a dibujar y el modelo. Esa es realmente, creo yo, pues lo importante de este trabajo, porque ahora hay fotografías, hay inteligencia artificial, puedes generar tu modelo con los cánones que tú quieras, pero no es lo mismo, porque el modelo sigue estando presente en las academias.
ya ha pasado mucho tiempo y se debe no solamente a esas referencias visuales que nos ofrece su cuerpo, sino a la creación, a la sensibilidad, a todo esto, ¿no? Y creo que también hablando del cuerpo, cada persona tiene una particularidad, ¿no? Nadie está en el canon, nadie pertenece a las 7 cabezas y media, y eso es interesante, la amplitud de modelos, incluso uno mismo va cambiando, una misma va cambiando, es decir, tu cuerpo no es el mismo ahora de 20 años a cuando cumples 50, y entonces eso es también como la diversidad y lo bonito del modelaje, ¿no? Que cualquiera, no hay que tener un tipo de cuerpo ni nada así por el estilo, más bien tener la pasión por modelar. Uh-huh. Claro, porque la cuestión física, además, pues la forma en que es percibida por diferentes sociedades, tú lo has de saber mejor, a lo largo de la historia, pues depende precisamente, ¿no? De la comunidad, de ciertas cuestiones socioculturales, ¿no? Es hasta cierto punto algo subjetivo, ¿no? El valor que se le puede otorgar, ¿no? Entonces, esto, por supuesto, varía muchísimo, tanto como lo es pues la diversidad humana, ¿no? Entonces yo creo que eso también es muy importante porque a veces en muchos de los espacios donde nosotros crecemos y nos desarrollamos, a veces hay tendencias, ¿no? En cuanto a cómo tenemos que percibir, hablando del cuerpo humano, sobre lo que es estéticamente aceptable. Y ese es un tema muy fuerte, pero que hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Y hablando de este campo del arte, pues vemos en las obras que igual si hacemos un recuento histórico vamos a encontrar esta diversidad reflejada, ¿no? Tanto por el artista como pues por supuesto los modelos que estuvieron ahí. Ahorita que te escuchamos hablar, Vanessa, me recordaste una escena y referencia súper enciclopédica. Hay una película donde sale bueno, es una adaptación de una novela que se llama El hombre bicentenario. Y cuando, bueno, se trata de un robot que lo están cambiando a ser humano, ¿no? Pero cuando lo están transformando y le dan una cara, hay un diálogo que habla como de lo que pasa con la naturaleza humana y con esta parte de que se vea real, es que en realidad nadie es igual y además tenemos imperfecciones. Y esas imperfecciones es lo que nos hace ser lo que somos y pues básicamente es lo que te da una particularidad, ¿no? Y entonces aquí también chocamos un poco con quizá el estereotipo artístico de pensar todo es una reflexión estética de la belleza y otras cosas, ¿no? Donde al final pues no es así, ¿no? Estamos buscando reflejar pues a lo mejor la realidad, a lo mejor un mensaje en particular, a lo mejor también hablar sobre una idea, un concepto en general, y creo que en torno al cuerpo humano pues hay mucho que decir al final del día, porque pues somos la figura central, ¿no? Nos hemos puesto, mejor dicho, en la figura central de lo que ahora llamamos mundo y todas las cosas que surgen ahí. Muy interesante verlo desde esta parte artística. Sí, es muy interesante porque además encuentras justo el devenir, ¿no? Es decir, no hay siempre un prototipo. Por ejemplo, hoy en día en los talleres casi no invitan a modelos masculinos. Sin embargo, en el Renacimiento eran los cuerpos masculinos los que eran la belleza, el canon, ¿no? Y me gusta mucho hablar sobre la diversidad y sobre esto porque sí veo un sesgo en el medio en el que a veces se utiliza de pretexto dibujar para ver o contemplar un cuerpo de alguien, ¿no? Normalmente de mujeres jóvenes. Y entonces, bueno, en los lives que hago, hablo, por ejemplo, de Clemente Orozco, ¿no? De José Clemente Orozco y los cuerpos que utilizaba que no están en el canon ni del occidental, ¿no? O sea, pone central a la figura indígena, el desnudo indígena es muy importante, de hombre y de mujer por igual, ¿no? También está Zúñiga con las mujeres de mayor edad, las arrugas, y creo que eso a veces se pierde, o sea, es fantástico el cuerpo humano en todas sus edades y en todas la diversidad que existe, es un reto intentar replicar las arrugas, intentar pues los volúmenes, creo que esa es una parte muy interesante, ¿no?
Fíjate, este tema de la representación de las corporalidades es también bastante complejo, ¿no? Si luego nos vamos atrás en el tiempo. Y aquí quiero hacer un paréntesis antes de pasar a la siguiente pregunta. Por ejemplo, Mar, desde la arqueología es muy común encontrar, por ejemplo, estas piezas mayormente hechas en barro. Pero esto que dices, ¿no? De las diferentes etapas de la vida es algo que varias de las culturas que antecedieron al contacto europeo representaban: las infancias, la edad reproductiva y, por supuesto, la vejez, porque además era una etapa del ciclo vital que no cualquiera llegaba, ¿no? Entonces, es importante cómo además los aspectos que se enfatizaban. Hablo, por ejemplo, de las representaciones de las mujeres, pues eran estas partes sexuales, ¿no? Entonces eso yo creo que a veces a nosotros como arqueólogos tenemos a veces pues de por sí muchos filtros, ¿no? Para llegar a entender estas obras finalmente, ¿no? Como una expresión también artística. Uh-huh. Pero yo creo que, por ejemplo, esta charla que estamos teniendo, pues igual, ¿no? Nos va a dar nos permite reflexionar sobre las preguntas que luego también debemos plantear, ¿no? A la hora de abordar, por ejemplo, estudios en este aspecto. Sí, incluso habría que pensar en estos términos donde evidentemente a lo largo del desarrollo artístico en la historia de la humanidad en general, pues también vemos así como muchos cuerpos desnudos en algún momento, y conforme van cambiando pues las moralidades, hay que decirlo de esa manera, pues hay una situación de pudor, y entonces actualmente, o sea, es quien hace pues cuerpos desnudos es como de ay no, ¿cómo va a ser eso, no? Si ya hay una infinidad de otras corrientes artísticas o de ideas que se están plasmando, pero en realidad sigue estando muy presente, ¿no? Más bien nuestra idea de pudor es pues bastante conservadora, hay que decirlo. Entonces no es como en redes sociales hay políticas donde ni siquiera puedes subir nada y al rato te bajan una cuenta, o sea, y tú estás poniendo así, pues sí, pues un cuerpo y ya te penalizan por todo. Entonces ahí hay una situación pues que atraviesa no solamente el canon, digamos, sino también esta situación de lo que es la ideología a través de las sociedades en el tiempo y demás. Sí, o sea, ahora justo las redes sociales censuran muchísimo el cuerpo, y en específico ciertas áreas del cuerpo femenino, ¿no? No sé, yo tengo como una pelea constante porque creo que finalmente estas redes sociales sí forman nuestro criterio, o sea, dejar de ver este tipo de pinturas o representaciones sí nos afecta, creo que sí nos hace daño. Y podemos hablar, estaba yo pensando como justo en la Inquisición, y nos sorprende que no se dejaran leer ciertos libros, pero siento que ahora que lo virtual es real también, no poder ver las imágenes completas, pues somos adultos en una red social, ¿no? ¿Por qué no nos dejan ver las imágenes completas? Y hay esta censura en donde todo el cuerpo tiene un tabú muy grande, ¿no? O sea, hay miedo a verlo como es, y a mí se me hace como algo que tendremos que posicionarnos e intentar como cambiar, ¿no? Claro, y este tipo de censura, o sea, ha estado también presente a lo largo de la historia, ¿no? Y tiene que ver también, pues, quién está dictando finalmente esas reglas entre lo que puede ser público y lo que no. Y pues, por supuesto, la cuestión artística es algo que se ha manejado, entre otro tipo de sesgos, desde una cuestión androcentrista, ¿no? Esta cuestión que mencionábamos al principio, el papel de las mujeres. Hay una idea, bueno, tú ahorita nos podrías como hablar un poquito más al respecto, en el que las mujeres tienen dos papeles principales, en menor proporción comparada con la presencia masculina, ¿no?
Una de estas pues van a ser estas musas o modelos y en menor medida, bueno, ya tú nos dirás cómo se percibe actualmente o qué datos se tienen recientes, en menor medida como artistas, ¿no? Pero además bajo ciertas condiciones, ¿no? Estos grandes nombres de artistas, de mujeres cuyas obras han trascendido, pues también era bajo ciertas condiciones que no eran iguales a su contraparte masculina, ¿no? Pero, ¿qué más, por ejemplo, desde la historia, cómo se concibe esto, ¿no? El papel de las mujeres finalmente dentro del arte? Pues digamos que sí, o sea, sí hubo limitantes para que las mujeres pudieran ser artistas y más para que pudieran representar el cuerpo humano, ¿no? O sea, hubo debates en todo el mundo, aquí en México, hasta Benito Juárez tuvo que intervenir porque era un escándalo que las mujeres presenciaran un desnudo. Pero no dejarlas tomar esas clases era también no dejarlas ser unas artistas de verdad, porque las dejaban haciendo bodegones, las dejaban haciendo retratos, pero no entraban a la discusión de los verdaderos artistas que dibujaban anatomía, ¿no? Entonces eso es muy interesante y claro, también hubo un problema. En un principio la Academia de San Carlos era pensada solo para y por hombres, ¿no? No había modelos femeninas y eso es muy interesante, porque tenemos la idea de que la modelo siempre fue mujer, ¿no? Desde el principio, pero no. Tuvo que haber como una pequeña disputa, porque incluso en los papeles femeninos representaban a hombres. Los hombres hacían de modelo más de femenino también, ¿no? Porque no había esa posibilidad, era inmoral. Después entran las mujeres a modelar y hasta después pueden ser alumnas y no digamos profesoras, ¿no? Que es una situación de poder en la que tú le enseñas a alguien y le reconoces que tiene ese conocimiento, es aún mucho más difícil. Y en los talleres, digamos, esa es la parte como de la historia, pero en la práctica, yo llevo 10 años modelando y hasta hace muy poco yo podía contar así con mis manos a las dibujantas que conocía, ¿no? Y decía, ¿por qué hay esa desigualdad, no? O sea, somos un montón de mujeres modelos, 3 hombres modelos y de dibujantes. Y justo hice un proyecto que se llama Morras para Morras, porque yo decía, es que quiero cambiar las cosas. Yo sé que existe, o sea, es un principio feminista, es no irse con, no, es que las mujeres no quieren, ¿no? ¿Por qué no hay más mujeres? Lo que sea. ¿Por qué no le quieren? Esa es una respuesta sencilla y no es tan profunda. ¿Por qué no hay mujeres dibujantes? Porque es un ambiente machista, porque quienes llevan las sesiones no atienden las necesidades de esas mujeres, porque los horarios son inflexibles, porque los lugares son peligrosos. Entonces este proyecto busca que las mujeres se acerquen a dibujar. Solamente es un ambiente femenino, mujeres dibujando mujeres. Alguna vez hicimos mujeres dibujando un hombre, lo cual a mí me volvió loca porque justo documentándome, pues la mayoría de las fotografías antiguas son un montón de hombres y una modelo mujer, ¿no? Entonces cambiar las cosas es interesante y te das cuenta que justo las mujeres sí que quieren dibujar anatomía, pero también cuando llegan a su casa hay un cuestionamiento. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta dibujar desnudo? ¿Por qué no me haces un bodegón, no? Los maridos. Es interesante cómo tienen todavía hoy en día que lidiar con los prejuicios porque no son libres de ser las artistas que quieren ser, ¿no? Claro, y esta cuestión de los prejuicios y además esa necesidad por parte de quienes mantienen estos prejuicios de que nosotras tengamos que estar justificando el por qué estamos haciendo las cosas, ¿no? O por qué vamos a recibir un reconocimiento de la misma manera, ¿no? Siempre existe este cuestionamiento, pero yo creo que en muy pocas ocasiones a esta contraparte masculina se le cuestiona el por qué te gusta dibujar anatomía humana, ¿no? ¿Por qué te gusta dibujar desnudos, sean hombres o mujeres los modelos, ¿no? Entonces, creo que ahí es lo que a veces no se ve, ¿no? O no nos detenemos a reflexionar ante estos cuestionamientos y recurrimos a estas respuestas sencillas, ¿no? O sea, porque puede ser que qué flojera pensar, pero en realidad esto trasciende más allá, ¿no? Porque
en el trabajo, en cualquier aspecto donde nosotras nos desempeñemos, siempre vamos a tener que estar justificando, ¿no? El por qué a nosotras nos dan este espacio o nos pagan más, etcétera, ¿no? Entonces, el problema, porque sí es un problema, es mucho más complejo que esto de responder. Porque, por ejemplo, no les gusta porque no quieren, ¿no? Y hay algo que también encontré que tengo como esa teoría, es que el lugar más sencillo que nos podían dar dentro de la Academia de San Carlos, dentro de este círculo de maestros, alumnos, modelos, pues era el de modelos, ¿no? Es el que más fácil, a ver, ven tú, musa, ¿no? No te doy los créditos, no te menciono, te trato como un objeto. Sin embargo, yo creo que el espíritu, o sea, porque ser artista no es solamente, o sea, es decir, puedes ser escultor, puedes ser pintora, pero creo que es la necesidad de comunicar algo, de una expresión artística. Y esa la puedes tener en la danza, en el performance, etcétera. Entonces creo que abriéndonos ese espacio de modelaje, las mujeres hicieron arte aún así, en ese pequeño espacio, porque yo sí creo la historia desde la resistencia. Yo la leo así, yo voy y busco en los documentos y encuentro que sí había una Santa Inquisición, sí había ciertos limitantes, pero el espíritu humano siempre es de resistencia, es buscar, ¿no? El laberinto para poder salir, y para poder salir esa expresión artística. Y entonces cuando me encuentro con los documentos que no mencionan a los modelos o las mencionan como, sí, la musa de tal, y yo misma estoy ejerciendo esa profesión y digo, es que aquí yo no soy un objeto, o sea, aquí ya nadie me dice cómo colocarme, aquí yo estoy teniendo un proceso creativo, estoy en un trance creativo, y todas estas teorías en las que nos tratan como bodegones, pues es mentira. Y esa es la importancia también de fusionar teoría y práctica, ¿no? Yo soy mi objeto de estudio. Y eso es interesante porque me hago preguntas desde otro lado, ¿no? Que tal vez como investigadora no las podría haber visto. Muy bien, y ahora ya que estás tocando justamente el tema duro, tal cual, y para visibilizar, focalizar esto que nos estás hablando, pues estamos hablando de dos vías, ¿no? Por un lado, estás ejerciendo la historia, estás historizando este proceso creativo, y por otro estás hablando de los perfiles. ¿Quiénes son estos modelos y las modelos artísticas? Entonces, ¿cómo ha sido navegar sobre esos dos temas, ¿no? ¿Por qué ponerle atención a entrarle a este tema? Que como dijiste al inicio, pues no ha sido un tema que ha sido trabajado demasiado. Y por otro lado, ¿qué es lo que has encontrado? O sea, ¿quiénes son? ¿Qué otras particularidades en la sociedad y dentro de este círculo que podría ser cerrado del arte, sobre todo en la Academia de San Carlos aquí en México? O sea, ¿qué te has encontrado? O sea, ¿quiénes son? ¿Tienen aficiones, otros intereses? Pues ahora sí que, ¿qué papel jugaban dentro de todo este mecanismo artístico? Pues no fue sencillo porque a pesar de que tomé materias justo desde esta metodología feminista en la que decía, bueno, una es parte de la investigación, ¿no? Cuando investigas algo no puedes, esta idea de la objetividad, no puedes ser completamente objetiva, no, te ves involucrada. Tenía este conflicto en esta división entre ser modelo y ser investigadora, pero siento justo que me daban preguntas que no me podría haber hecho si no hubiera sido modelo. Me hubiera casado con la idea de que las modelos solo eran bodegones. Y el estar ahí me dio la perspectiva de hay algo que aquí sucede que no es para nada ser un bodegón, ¿no? Sí hay una injusticia histórica, y más por ser mujeres, en las que no se nos ha dado los créditos, no solo de que utilizaron nuestra imagen, que es lo más sencillo y aún así no lo dan, ¿no? Sino de el proceso creativo. O sea, ¿quién te dice que esta imagen o esta pose, vamos a ponerlo que fuera una pintura, lo que sea, la dio el artista, la dio quien dibujó? Fue la modelo, muy probablemente. O sea, cuestionarnos desde ahí, si fue la modelo la que lo hizo, si ese gestito que atrapó el artista lo hizo ella. Y eso me pasaba mucho. O sea, yo estaba dando ideas y no se me reconocía ni la imagen ni la idea. Y eso es muy importante en nuestro mundo hoy en día, que se dé pues el reconocimiento,
¿no? Y a quienes me he encontrado, pues digamos que estoy trabajando como en dos tiempos, como en el presente, entrevisto a mucha gente y también mi tesis habla sobre los modelos en 1930 al 42 y hay una nómina con los nombres de estas personas. Algunos estaban en internet, en algún libro, pero la mayoría pues son esos sujetos anónimos. Y lo que encontré hizo que vibrara mucho mi corazón porque ha cambiado mucho. O sea, el perfil de ahora de las modelos son gente que se relaciona con el teatro, con el baile, ¿no? Con la historia también. Pero digamos que tienen un perfil académico, ¿no? Les interesa. Pero en ese entonces las modelos eran modelos indígenas, porque ¿quién más se atrevería a desnudarse? ¿Entiendes? Es algo tan peyorativo que yo no lo veo peyorativo, ¿no? Pero en ese entonces sí era una cuestión que se relacionaba además con la prostitución. Entonces, ¿quién iba a querer trabajar como modelo? Pues muchas chicas que venían de otros estados encontraban aquí una posibilidad económica de poder trabajar, ¿no? Lo vivían en secreto, nunca querían que se les mencionara, y eso me parece como muy interesante. Este tipo de gente la he encontrado que además, digamos que negó querer ser modelo, ¿no? O sea, que se le nombrara, que se le dijera. Por esta cuestión, imagínate, si hoy en día para muchas de mis compañeras y para mí fue difícil decir que era modelo, imagínate en la sociedad de 1930. Pues fue tremendamente difícil, era tremendamente difícil, ¿no? Hay una película, la de María Candelaria, donde... Justo estaba pensando en esa, en esta producción donde... bueno, yo recuerdo que el artista pues la pinta, ¿no? O sea, quería reflejar pues esa belleza, y, pero era una pintura al desnudo, ¿no? Entonces, que según la película, pues ella realmente no posó desnuda, ¿no? Nada más pues fue el rostro y ya el resto lo hizo el artista, ¿no? El pintor. Pero pues la gente del pueblo chico, pues sí, lo vio, ve esta obra y pues así le fue. Imagínense, ¿no? O sea, lo que tú dices, o sea, esa escena refleja totalmente todos estos prejuicios, ¿no? Y el contexto y la realidad tan cruel que juzga demasiado pues a estas personas, ¿no? Este trabajo. Pero bueno, estamos hablando de hace casi un siglo. Sin embargo, esa idea, te aseguro que persiste por ahí, ¿no? Claro, porque además el cuerpo de las mujeres nunca es su cuerpo, ¿no? Si te das cuenta en esa película, todo el pueblo opina sobre el cuerpo de María Candelaria. El esposo, o sea, todo mundo tiene esa libertad de opinar sobre el cuerpo de esa mujer, ¿no? Es propiedad colectiva, no es propiedad de ella. Y eso sigue pasando, o sea, no es... Me gusta además mucho esa película porque ahí sí sale una modelo que realmente era modelo, que es Nieves Orozco. Nieves Orozco fue modelo de Diego Rivera, fue modelo en San Carlos, es la de Desnudo con Alcatraces, y sale haciendo justo de la otra modelo que sí posa desnuda. Y, o sea, es una contradicción, ¿no? No sé, me parece muy, muy hermoso, ¿no? Que salga haciendo de su verdadero papel. Y en los créditos nada más se pone modelo Nieves, a todo mundo se le pone el apellido. No sé si ella misma dijo que no se le pusiera el apellido, pero es interesante porque los modelos se diluyen, los modelos no están, no hay registro, ¿no? Tanto para engrandecer al artista como para proteger su integridad. Ellos no querían que se enterara sus familiares, su pueblo, lo que sea, no querían. Y lo superentiendo, ¿no? Oye, me saltan algunas cosas ahorita que me hace eco para dos preguntas. ¿Pasaba mucho esta situación de que alguien pintaba el cuerpo desnudo y otra persona modelaba la cara? Y además, si nos pudieras hablar, porque me remontó que hay un caso muy, muy emblemático aquí en la Ciudad de México, que es La Cazadora, ¿no? Que en realidad es escultura, pero en ese término, pues ahorita estamos hablando mucho de dibujo y pintura, pero aplica también para otras artes, porque actualmente existe la fotografía, digamos que es otro medio, es un medio que pues refleja otras cosas respecto a nuestra propia visión artística, pero también aplica esos formatos dentro de lo que estamos hablando en la actualidad. Pues sobre los cuerpos, esto de que le ponen la cara y el cuerpo de otra persona,
pues no estamos seguros, ¿no? Sé que Durero hacía estos juegos porque quería ser alguien perfecto. Entonces era como, tomo las orejitas de acá, la naricita de acá. Entonces él terminaba haciendo una cosa ahí medio rara, ¿no? O sea, sí se tomaban esa como libertad artística de ir formando a su modelo ideal, ¿no? Pero, y respecto a las demás áreas, pues sí, en la foto también, pues hay modelos artísticas y se cuida mucho más, ¿no? Creo que es mucho más delicado el tema de la fotografía, pero aún así, pues no reconocemos. O sea, luego he preguntado así como, mencióname a 5 modelos de la historia mundial, ¿no? O sea, mencióname a 5 modelos y nadie sabe los nombres porque no quieren que trascienda, ¿no? Porque no buscaron trascender, ¿no? A mí sí me parece que una parte de la historia del arte no está contada si no se cuenta esto, y más desde la perspectiva de las mujeres. Las mujeres han dicho, lo que pasa en la casa nos importa, ¿no? Esa es una postura. No solamente se hace política afuera, se hace política en la casa. Lo que pasa, las relaciones de poder en una casa nos interesa. Bueno, pues las relaciones de poder que se ejercen en un taller nos interesa. Y normalmente es con una modelo, ¿no? Esas relaciones asimétricas en donde yo soy el genio, todas las ideas me fueron dadas y tú eres alguien que me inspira nada más, ¿no? No alguien que tiene conocimiento, que tiene voluntad y que tiene creatividad y que me está ayudando a mí. No, es alguien que me inspira. Y se han trascendido, a veces son los nombres de mujeres de élite, por ejemplo Nahui Olin, por ejemplo Tina Modotti, Guadalupe Marín, ¿no? Pero las mujeres que todos los días iban a la academia por un sueldo, que es un trabajo, ser modelo de arte es un trabajo, no son mencionadas y que además eran mujeres indígenas. Entonces digamos que los artistas pasan también por un proceso, ¿no? En el que necesitan aprender a dibujar. Y para aprender a dibujar hay un modelo, una modelo. Esa modelo era una modelo indígena. Ya cuando eran los grandes artistas, ahora sí, ven Nahui Olin y a ti sí te nombro retrato de Nahui Olin, pero que con quien practiqué y con quien realmente aprendí a dibujar, no la menciono, ¿no? No la menciono y no sé, se olvida mucho más fácilmente el nombre. Sí, y yo aquí estaba pensando si por ahí también has encontrado alguna información, pero que, por ejemplo, los propios artistas hayan querido dar como este reconocimiento sobre la aportación que tienen, pues las personas que finalmente estaban ahí posando y aportando también para la obra. Sí, hay algunas veces que sí se menciona. Por ejemplo, Diego Rivera tiene esta cosa como contradictoria en el que a veces menciona a sus modelos y a veces no, pero como hay también una obsesión por Diego Rivera, he podido encontrar el nombre de Nieves Orozco. O sea, tiene un montón de pinturas y ensayitos que dice desnudo de Nieves Orozco, retrato de Nieves Orozco, retrato de Inesita. También, por ejemplo, Francisco Zúñiga, desnudo de Belia, desnudo de Esperanza. Y eso para mí de verdad es una joya. Cuando encuentro eso es una hermosura. Y en la historia mundial, digamos que también, por ejemplo, en los años 20 hay una modelo muy famosa que es la modelo de Francia, que es Kiki de Montparnasse, y ella ya no tiene vergüenza, es decir, ya no se esconde, porque ella es una marca, ella ya es el sinónimo de los años 20, todo el mundo se pelea por retratar su rostro, ya sea pintura, escultura, entonces digamos que hasta eso hace que su pintura se venda más, porque es Kiki, no es cualquier modelo, ¿no? Pues sí, mira, interesante todo esto que has hecho a partir también de tu investigación, ¿no? Pero bueno, desde el principio nosotros, pues cuando te presentábamos, tú eres historiadora y lo has dicho también, pues eres modelo, ¿no? Has trabajado, digamos, en estos dos ámbitos. ¿Cómo es que logras conjugar esto? O sea, ya nos has adelantado, ¿no? Que este sesgo, estos huecos que luego pues nadie se preocupa por abordar, ¿no? Por indagar esto que fue parte de la realidad de estos procesos artísticos. ¿Cómo has logrado también pues involucrarte con el tema y si también lo has como dado a conocer en algunos espacios? Pues también creo que cuando empecé a modelar intenté encontrar a más gente como yo, ¿no? O sea, como alguien, que una modelo hubiera escrito algo. Y otra vez volvemos con la pregunta de no, nadie escribió nada y esa no es una pregunta que
es una respuesta que te deje convencida, ¿no? Eres un mal investigador, una mala investigadora. Más bien, no encontraste nada. Es como, eso no puede ser, eso no existe, no creo yo ser la primera. Es la primera duda que, o sea, tú no debes de decir, no creo yo ser la primera persona. Y entonces, pues ya investigando más, entrevistando gente, me di cuenta que había otras compañeras que habían intentado hacer estas cosas, ¿no? Antes de la era del internet. He hecho exposiciones, hablado del tema, pero también se diluye, ¿no? Entonces, creo que es importante, o me gusta pensar que mi actividad y mi activismo va en aglomerar, porque como ustedes saben, luego uno peca de creer que inventó el hilo negro o apenas inventar la rueda, y es como, eso ya está, eso ya lo hizo alguien antes. Lo que uno tiene que hacer, lo que una tiene que hacer es indagar, es juntar esos textos y darlos a conocer. Y entonces es muy interesante porque hay una modelo colombiana que se llama Leni Santana, que hizo un libro sobre modelaje. Hay otra modelo que es francesa chilena, que escribió sobre filosofía desde la tarima. Eso está súper interesante, pero no se ha dado a conocer. Hay otro libro de una compañera argentina que habla sobre su experiencia modelando y sobre otras modelos, es decir, mitad habla de ella, sus cuestiones en la tarima, y mitad habla de Kiki de Montparnasse, ¿no? Entonces, sí se ha escrito, pero no se le ha dado difusión y la gente no parece importarle mucho, pero bien que disfrutamos de las obras de arte, ¿sabes? Y creo que no solamente es como el chismecito, creo que sí aporta muchísimo saber, conocer quién estuvo posando. También hubo una exposición en Francia sobre los modelos, les pusieron así los modelos negros. Por ejemplo, en la balsa de las medusas se identifica al hombre que está hasta arriba sosteniendo como una antorcha, porque los van a salvar gracias a él, ¿no? Y se sabe quién es Joseph el Negro, viene de Haití, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos ejercicios de investigación y lo que yo hago es ir tras ellos, ¿no? Como juntarlos y difundirlos, porque además creo que otra cosa que he hecho, los modelos, es que normalmente nos escondemos justo por esta tradición de vergüenza, etcétera. Y yo lo que he querido hacer es, esta soy yo, ¿no? Yo me dedico a modelar y difundir las investigaciones, los trabajos, lo que hacemos los modelos. Esa es como mi labor, ¿no? A veces no es sencillo de explicar a la gente qué demonios hago, pero creo que vale la pena desmenuzar y entender, así como tú admiras esa pintura, te encanta el arte, pues hubo una persona que estuvo ahí posando horas y a la cual nunca se le menciona, ¿no? Es un acto de justicia. Claro, totalmente. Y ahorita que estás hablando justo de esta transición y de que pues existe un ser sintiente del otro lado, ¿no? O sea, que quedó inmortalizado, por decirlo de esa manera. Vamos a cambiar de hoja, ¿no? Ahorita está hablando Vanessa historiadora, pero ¿qué tal Vanessa modelo? Digo, no podemos evidentemente desvirtuar o desligar ambas, pero evidentemente la perspectiva es distinta. Entonces, ¿cuál es tu experiencia realmente, pues viviendo lo que estudias? Pues ha sido, no sé, me ha abierto mucho la mente, ¿no? He encontrado ahí como justo mi postura feminista cuando yo pensaba que eran totalmente disímiles, como no puedo ser feminista y además modelar, es contrario, los libros lo dicen. Pero la experiencia me ha demostrado que sí se puede, o sea, que ahí hay una batalla bien grande, ¿no? Hay una batalla por el cuerpo, por la rebeldía, por normalizar, por desexualizar, porque además en un mundo en donde el tobillo de una mujer, la mano de una mujer es hipersexualizado, qué difícil es entender el desnudo de otra forma. Pero vivirlo, es riquísimo, es decir, soy libre, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera, ¿no? Y más con toda esta historia de opresión hacia el cuerpo de las mujeres, yo lo comparto con mis compañeras modelos y decimos, es que esto se siente tan bien, porque todo el tiempo nos han dicho que debemos escondernos, debemos taparnos, debemos no provocar, debemos estar, ¿sabes? Y hacer esto totalmente por el arte es muy, pues no sé, es muy bello. Y creo que
pues eso me lo ha dado la experiencia de la tarima y también la historia, o sea, como que justo no puedo dividirlas, ¿no? Van de la mano, las encuentro de la mano y sí, y siento que todavía no termina como muchas cosas de sorprenderme y de cuestionarme, ¿no? Ahora estoy más enfocada justo en eso, en crear grupos de mujeres, en también entender mi actividad como si yo les impongo algo a las mujeres, ¿no? O sea, si yo las intimido o si más bien es una apertura amable, ¿no? Cómo ellas también se relacionan con su cuerpo cuando están dibujando, si se sienten cohibidas o más bien, no sé, cómo empezar a hacer esos diálogos sin hablar, porque además en las sesiones no hablas. Eso es lo interesante. Bueno, pero yo creo que, por ejemplo, hablando del lenguaje corporal, ¿no? Estos gestos, estos movimientos, o más bien estas posturas, realmente también están transmitiendo algo, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto? Y hay una cuestión que también a mí me gustaría preguntarte. ¿Cuáles han sido como estos retos a los que desde tu trabajo como modelo has tenido que enfrentar? Pues de los retos creo que al principio era la vergüenza, ¿no? Creo que durante mucho tiempo mi familia no sabía, por eso es un seudónimo. Ustedes me encuentran como Friné, porque al principio quería, ¿sabes?, que no se vinculara. También tenía miedo porque dije, quiero ser historiadora, quiero ser investigadora, puedo dar clases y no quiero que me vinculen, porque el cuerpo siempre ha sido algo que da vergüenza. Y más para una mujer, ¿sabes?, que te van a hacer mil y un bully y van a encontrar tus fotografías. Y entonces ese fue un reto. Ahora ya lo abrazo y digo, combina todo perfecto. Soy una modelo que estudia a las modelos. Si encuentran una fotografía es como perfecto, es parte de mi trabajo, ¿no? Entonces digamos que ese fue uno. También la violencia que se vive, el machismo, la hipersexualización, un gremio muy solitario en donde nada más sabes que hay otras modelos pero nunca estás en contacto. Y bueno, si hablamos de revoluciones y de investigación de luchas sociales, sabes que eso es una pésima idea. Hay que organizarse, que las luchas individuales no funcionan, hay que organizarse. Y bueno, eso también fue una cuestión difícil que tuve que afrontar durante mucho tiempo y creo que esas son las más complejas. Uh-huh. Y hace un momento mencionabas, ¿no?, que haces también como este trabajo colectivo. O sea, a pesar de estas dificultades en el camino, pues has logrado encontrarte quizá, ¿no?, con otras personas que comparten estas ideas, estas percepciones, pero que además quieren llevarlo más allá, ¿no? Hacer igual una búsqueda de justicia, una búsqueda de visibilidad, ¿no?, de esta parte del arte y que además pues logras hacer comunidad, ¿no? Eso creo que también es importante porque muy cierto lo que comentas, finalmente la lucha colectiva tiene que ser de esa forma o no será, ¿no? Entonces yo creo que esto también es muy valioso porque en estos procesos luego nosotros lo hacemos con nuestro proyecto de Libreta Negra MX, afrontar todos estos prejuicios y problemas, pero finalmente encontrarte con una comunidad que cree y percibe estas formas de vida como algo problemático y que hay que resolver, es lo que impulsa también, ¿no?, a tener esta constancia. No sé cuánto tiempo llevas haciendo este trabajo. Pues modelando llevo 10 años, pero con el movimiento llevo 3, porque bueno, es lo que les decía, es muy común que las modelos estén en solitario, ¿no? Y eso es cuando además trabajas con el cuerpo para puros hombres, esto es de verdad desastroso. Entonces digamos que ha sido todo un proceso de colectivo, ¿no? Porque yo he aprendido mucho estando ahí, ¿no? El primer punto es no avergonzarnos de nuestro trabajo. Porque te presentas y mis compañeras y yo decíamos, soy historiadora. Uy, pero si el 24/7 estoy modelando, yo vivo de modelar, no de ser historiadora.
vivo principalmente de modelar. Entonces, das la mano, soy teatrera, no hago teatro. ¿Por qué hay una vergüenza? Nos han impuesto eso, es muy vergonzoso decir yo soy modelo porque la gente se imagina cualquier otra cosa, ¿no? Pero desde ese primer punto, desde, bueno, mi trabajo es digno desde la historia también. ¿Quiénes son nuestras ancestras? Vamos a investigarlas, vamos a sacar a la luz, cada vez que se mencione desnudo con alcatraces, yo voy a decir que modeló Nieves Orozco, porque conozco el nombre, ¿no? Entonces, cada vez que investigamos, que encuentro algo, se lo comparto a las compañeras. No hay que avergonzarnos, hay que destacar que hemos sido parte esencial, somos parte esencial. Cualquier escuela, ahorita estamos trabajando para escuelas de animación. Tú dirías, ¿de animación? Si tienen ahí modelos 3D, somos súper importantes. Nosotras llevamos la batuta de ese aprendizaje y es algo que no se dice. O sea, no solamente somos la imagen de una pintura, sino que para que ese pintor fuera pintor, tuvo que haber una modelo, casi siempre mujer. Y esa modelo hace dupla con el profesor, o sea, no es lo mismo modelar para una clase libre que para una sesión de dibujo, de pintura, para una sesión de escultura, o sea, hay un amplio conocimiento que no se destaca, hay que destacarlo nosotras, notar cuáles son las aportaciones que damos sobre tarima. Y por qué no es tan sencillo ser modelo, ¿no? Porque no es solamente no tener miedo a la desnudez, sino es un montón de conocimiento y un montón de banco de imágenes que llevamos ahí, es eso, y un montón de sensibilidad. Claro, y viéndolo desde esta cuestión del presente, esto contribuye a que pensemos en una cuestión histórica, ese pasado que tal vez esta cuestión de la presencia, las aportaciones pues se han perdido en el tiempo. Pero esta reflexión que tú nos estás compartiendo nos permite ver de forma crítica, ¿no? También la manera en la que muchas veces a través de la historia del arte nos ha llegado, ¿no? Lo que se dice del artista o de la obra. Esta parte que ha sido omitida, invisibilizada, ¿no? Yo creo que ahí está también la importancia de que nos compartas este trabajo que haces también, pues, desde el modelaje. Y además pienso que luego se saben de historias, por ejemplo, de Rodin, que maltrataba un poco a las modelos porque quería quebrarlas y que hicieran una verdadera pose, ¿me entiendes? O sea, hay un montón de historias en donde el artista hacía uso de la violencia, porque ser modelo no es sencillo porque tienes que sostener una pose, porque estás luchando contra reloj. Es más, cuando tú te duermes, te mueves. Entonces la inmovilidad no es natural, es un ejercicio consciente. La mente es lo más difícil de dominar. Entonces, se saben de actos de violencia, ¿no? Han visto estas imágenes donde para que tuvieran los brazos arriba, los colgaban. O sea, eso es tremendamente fuerte, ¿no? Y no se habla de eso. La construcción de esas imágenes adorables que vemos muchas veces tuvo la opresión de una modelo, ¿no? Y no es que podamos quemarlas ni nada por el estilo. Lo que propongo es que se dé el crédito, que se nombre también esos procesos de violencia, esas narraciones en donde una persona sufrió, ¿no? Se sabe también el caso de Elizabeth Sidal, que la metieron en una bañera y se acabó el agua caliente, las velas con la que... Es que seguramente han visto esa pintura que se llama Ofelia, que está, pues... con unos lirios y así, la modelo se enfermó terrible de neumonía, ¿no? Porque estaba con el agua congelada. Y esas cosas no se saben y creo que es importante compartirlas, ¿no? Y hoy en día todavía nos pasa, todavía estamos peleando porque haya calentadores, ¿no? Porque no esté sucio nuestro espacio de trabajo, porque no entren mirones, porque no se acerque demasiado el artista. Es que tienes el pelo desacomodado como... No sé, cosas que nos parecen obvias, pero ahí yo siento que es importante la historia, ¿no? Eso nos ayuda a reflexionar. No, bueno, la historia y el activismo, porque tú misma te has identificado como eso, ¿sí? Es cambiar, revolucionar el medio. Entonces aquí, pues me gustaría saber, primero, si el seudónimo, Friné, tiene alguna historia detrás. Y segundo, justamente ya hablaste de Morras para Morras, pero ¿qué otra dimensión
tiene este activismo? Es decir, ¿qué pautas o qué consejos podrías tener justamente para cambiar ese entorno que, como vemos, está inmerso en varias violencias? Y, por supuesto, pues, ¿cuál sería el camino para mejorar? No solamente como lo dicen desde la tarima, sino pues del otro lado también. O sea, debe de haber como ciertos mínimos indispensables para que haya una convivencia, porque al final, como bien dices, es un trabajo. Bueno, Friné lo tomé, justo lo encontré en el segundo sexo de Simone de Beauvoir. Habla sobre Friné y habla un poco mal de ella, pero a mí me gustó el personaje porque es el dato más antiguo que tenemos de una modelo de arte, ¿no? Y entonces no solamente sabemos que se llamaba Friné, que era una modelo de la antigua Grecia, sino en qué obras participó. Ella participaba trabajaba con Praxíteles, un escultor, y hacía de Afrodita. Y por eso mismo después la denuncian por impiedad, por asemejarse a los dioses. Y está en peligro de morir. Bueno, estas son las narraciones que se tienen, ¿no? Ya sabemos que muy manoseadas, que... Entonces, pues la van a llevar, la van a juzgar y hacen todo un jurado está pues viendo si le perdona la vida o no, y su abogado decide que la única manera de salvarla es desnudándola y diciéndole a los hombres ancianos del juzgado que sería el peor pecado, ¿no? Sería matarla porque no podrían seguir viendo su cuerpo. Machista, sí, pero lo que me gusta es que se tiene narraciones sobre la modelo, ¿no? Y yo que soy historiadora dije, ese es el más alejado, yo quiero ser Friné y está. Entonces por eso lo retomé, y justo también en esta onda de retomar los nombres, ¿no? Por ejemplo, hicimos un día del modelo, no hay un día del modelo. No había un día del modelo, hay un día, creo que hay 5 días del gato, 2 días del historiador. Claro, es que Michi. ¿Y qué día es el día del modelo? Lo pusimos el 5 de agosto, nacimiento de Nieves Orozco, la que les contaba del desnudo con alcatraces. Entonces, bueno, es simbólico, ¿no? Retomar esto, pues se nos hace muy importante hablar de esta modelo. Hay muchas otras que también he investigado, pero digamos que para mí esa es la imagen, ¿no? De la modelo dando la espalda, nunca dando la cara. No sabes quién es, pero en todos lados reconocemos desnudo con alcatraces. Bueno, entonces por eso lo retomamos. Y sobre los mínimos indispensables para ejercer la profesión o para llevar un taller, pues en el movimiento de modelos tenemos algún como reglamento, ¿no? En el que hablamos de cuestiones estas como de no te acercas al modelo, ni para acomodar la tela, no se permite tomar fotografías más que por quien lleva la sesión, ¿no? Pero tú como asistente, luego nos ha pasado, ¿no? Como, ¡ay, qué bonito! Oye, pero es que yo estoy desnuda, ¿no? No la puedes subir a tus redes, no soy una cosa. Entonces, hasta esas cosas las mencionamos. Ahí hacemos buena reflexión sobre el trabajo. Somos varias compañeras en las que estamos, pues luchando, ¿no? Visibilizando, porque creo que lo que no se debe perder de vista es que el modelaje es re bonito, ¿no? Es una cuestión que nos hace sentir muy vivas, que es una expresión muy bonita, pero finalmente lo que está mal es como el ámbito de machismo que se ha puesto sobre ella, pero creemos que la profesión debe de seguir ejerciéndose, debe de seguir. Yo, por ejemplo, tengo unos proyectos también con niños, o sea, donde los niños trabajan con modelo. El modelo evidentemente está vestido, pero los niños entienden la importancia de que una persona les esté posando, ¿no? Por ejemplo, siempre que finaliza la sesión les decimos, por favor, pon el nombre del modelo en tu dibujo. Una cosa que ni los adultos no hacen, ¿no? Tan sencillo como ponerle, o sea, no es que tal vez ese dibujo no pase a la posteridad, o sí, no lo sé, pero es el reconocimiento de que alguien estuvo ahí, ¿no? Ayudándote. Entonces tenemos ese tipo de proyectos. También el movimiento saca, el 8 de marzo siempre hacemos alguna intervención. Nos unimos con artistas mujeres, ahorita estamos muy involucradas con ellas, ¿no? Creemos que la lucha es completa, no solamente modelos, sino también mujeres artistas. Pues vaya, sí que han luchado, ¿no? También como
esta cuestión desde el activismo, pues para ocupar esos espacios y finalmente hacer visible, ¿no? Todas estas cuestiones que aquí nos estás compartiendo. Sin duda, el futuro tiene que ser también activo, tiene que ser activista, ¿no? Desde el activismo más bien se tiene que trabajar porque se trata de resistir. Es una palabra que mencionaste y que me parece muy importante porque a pesar de que históricamente podemos ver la presencia de ciertos normas impuestas, ¿no? Desde pues las estructuras de poder y también estas conductas socialmente también creadas e impuestas, es muy difícil a veces, ¿no? El solo paso del tiempo, por supuesto que no las va diluyendo, tiene que ser desde la lucha, como ha sido con cualquier casi derecho humano, ¿no? Pero yo creo que esto es precisamente el reconocimiento de estas personas que fueron parte, ¿no? Finalmente sí de un proceso creativo, pero que también históricamente han marcado momentos muy importantes, ¿no? Entonces yo creo que ahí está también el valor que tiene finalmente reconocer y hablar de este trabajo y verlo como es. Finalmente es un trabajo, ¿no? Y por lo tanto, bueno, más allá del valor económico que pueda tener, el valor social, ¿no? Como cualquier otro que es reconocido, ¿no? Entonces, yo creo que ahí me gustaría que nos compartieras cuál sería como el panorama que le ves, ¿no? A este trabajo que haces desde el modelado artístico finalmente. Y bueno, ya nos hablaste, ¿no? De esta parte de activismo, pero ¿qué otros espacios, qué otros actividades, qué otras finalmente digamos, reflexiones o preguntas tendríamos que seguirnos planteando? Pues el movimiento sigue trabajando, eso está como que en un principio mover, ¿no? Era difícil, también porque no está tan politizado, ¿no? Es muy individualista, es muy machista desde las modelos también, pero digamos que ya se creó una conciencia grupal, una conciencia de si le pasa a una, respondemos todas. Y eso es muy importante, eso es tremendamente importante. Claro. Entonces, hemos tenido también nuestra manera de responder muchas veces a muchas cuestiones es de la manera artística porque nos concebimos como artistas. Entonces, hemos hecho unas cosas en Noche de Museos en el MUNAL que se llamaban esculturas vivas. Y nosotras nos poníamos como las obras, como las esculturas que estaban atrás. Y una compañera que se dedica a la actuación y además escribe, nos hizo unos textos como si nosotras fuéramos esos modelos. Les pusimos nombre, inventamos, hicimos ficciones históricas, ¿no? Entonces éramos, yo me llamo María y estoy cansada de posar, ¿no? Entonces rompíamos, el público iba a ver la obra y nosotras estábamos en la pose y la rompíamos y hablábamos. Y eso fue muy poderoso, eso fue muy, muy tremendo, ¿no? Como darte cuenta que hubo una persona que posó y que te está hablando y que además no solamente está el pasado, está el presente ahí hablándote de yo soy una modelo y estoy precarizada, ¿no? Hemos hecho esas actividades y también sacamos una revista, se me olvidó traerla, se las iba a presentar. Pero aquí la compartimos y nos dejas el nombre. Sí. O sea, es que como además me encanta esta cosa de lo viejo, no está en PDF, está pues física, ¿no? La revista. Y se llama La Postura, haciendo un juego a que cuando uno toma convicción, ¿no? Pues es mi postura y jugando con la pose de la modelo, ¿no? La postura. Entonces en esa hablamos de cuestiones de modelos, entrevistamos a un artista, entrevistamos a una modelo hace un... recién tenemos el primer número, ¿no? Pero ya se definieron muy bien las secciones. La modelo habla sobre su día a día, que es algo que siempre nos preguntan, ¿en qué piensas cuando modelos? Pues ahí viene, ¿qué piensan las modelos, no? También tenemos una parte que se llama el Ágora, donde hablamos sobre malas prácticas, buenas prácticas en el modelaje, ¿no? También hablamos, esa parte me encargo yo, sobre datos históricos de modelos, ¿no? Sobre la historia del modelaje, porque como les decía, nunca fue como nada, no es estática, ha tenido como diferentes movimientos y bueno, creo que es importante para los modelos que conozcan su propia historia. Y pues en eso estamos, creemos también que es un medio que nos va a impulsar mucho. En las redes que todo el tiempo nos castigan y nos censuran, es importante
pues mañana desaparece mi perfil, pero la revista continúa, ¿no? Ahí está en una casa. Sí, no, pues híjole, está bien interesante. Yo nada más pregunta de seguimiento. ¿Esto de las noches de museos en el Munal lo siguen haciendo? No, lo hicimos justamente el Día del Modelo. Estamos preparando para marzo también otra actividad. Es que, pues creo que desgraciadamente como que los museos buscan ciertos momentos, ¿no? El 8 de marzo nos hacen caso, ya después no. Entonces estamos viendo la posibilidad de hacer ahí sesiones, porque digamos que incluso hay otras noches de museos donde se ha hecho con dibujo con modelo, pero no gestionado por las propias modelos y con una reivindicación. Ese mismo día de la noche de museos hicimos un video en donde retomábamos todas las esculturas que están en la ciudad, o la mayoría, no sé si por ejemplo Miguel Ángel de Quevedo, las de la Alameda, nos poníamos en pose con un body color carne y nos grabamos, ¿no? O sea, esa conexión que a mí me encanta que se vea en el movimiento entre pasado y presente, que además nunca es pasado, realmente siempre es presente. Totalmente. Híjole, pues me gustaría que justo le diéramos seguimiento porque es un tema que da muchísimo. Ahorita justo pues estamos conversando como nada más la superficie al final del día, porque pues en este podcast no nos da tiempo de abarcar todo, pero para seguirte la pista, Vanessa Freiné, y sé que es complicado porque de repente te desaparecen los perfiles, pero ¿dónde más te podemos buscar? La gente que escuche, ¿cómo se puede unir a Morras para Morras y pues las actividades que tienes? Pues mi perfil en donde hago como justo los lives y todo esto se llama musa.maldita. También es un juego, ¿no? La palabra musa no me gusta, entonces dije si he de ser una, he de ser maldita. Entonces por eso se llama así. Mi correo es musamaldita92, ¿no? @gmail. También tengo una página tengo un estudio, ¿no? Yo organizo sesiones, que eso también es importante, y se llama Estudio de Arte Freiné en Instagram, y el movimiento es Movimiento de Modelos, ¿no? Así se llama, y pues son las redes, sí. Pues ahí está para quien se interese por estos temas, y pues también si nos puedes pasar una imagen de la revista, nosotros con todo gusto lo circulamos. Ya saben, en las redes de Libreta Negra MX, que estamos pues en todos lados, hasta en sus corazones, y pues también estamos en las principales plataformas de podcast, así que ya saben, y pues también YouTube, compartan los contenidos, recomienden el trabajo si les gusta mucho. Y pues muchas gracias, ya vamos a estar cerrando este episodio de La Hoja Suelta. Pues bueno, ya saben, poner sobre la mesa toda la historia del arte, pero desde la perspectiva de la gente que está siendo copiada y congelada en el tiempo, pero pues muy importante porque sin eso pues no habría arte. También poner sobre la mesa las dobles morales que de repente se manejan en la modernidad y en el tiempo pasado. Pero bueno, nos veremos la próxima semana con otro gran tema y no se les olvide que cultivamos memorias. Nos vemos. Gracias, Vanessa. A ustedes, gracias. Gracias por acompañarnos aquí en Libreta Negra MX. No olvides dejar tu like y un comentario, además de darle clic a ese botón de suscripción. Eso nos ayuda muchísimo para que lo que hacemos llegue a mucha más gente. Síguenos en X, en Facebook, Instagram, TikTok y checa todo nuestro contenido en YouTube, Spotify, Apple Podcast y cualquier plataforma de podcast de tu preferencia. También échale un ojito a nuestras plataformas de apoyo aquí en YouTube, Patreon, PayPal y Ko-fi. Nos vemos la próxima y seguimos cultivando memorias.